El Patronato de la Universidad Iberoamericana les da la bienvenida al Congreso Construir con Visión, emprendiendo ideas revolucionarias. Acompáñanos en la conferencia inaugural Potenciar el emprendimiento desde las relaciones públicas. Imparte la maestra Amanda Bernstein. Sean todos bienvenidos. Les quiero presentar la semblanza de nuestra consejera, la maestra Amanda Bernstein. Ella es CEO de México y Regional Client Leader de Latinoamérica de Weber Shandwick, México, la firma internacional líder en comunicación y relaciones públicas. Amanda está encargada de brindar dirección y desarrollar estrategias de comunicación capaces de elevar la reputación y que impacten los resultados de negocio de marcas y organizaciones. Les digo que a solo 4 años de abrir la oficina en México, obtuvo el reconocimiento como la oficina de mayor crecimiento en 2018 y en 2019. También fue honrada como la mejor agencia de México por los premios especializados Sabré. A nivel global, Weber Shandwick fue honrada como agencia global del año por PR Week en 2015, 16, 17, 18 y 19, y es considerada la agencia de relaciones públicas más premiada en el Festival de Creatividad de Cannes. Amanda tiene una maestría en política pública por la Universidad de Chicago y es licenciada en Relaciones Internacionales, por supuesto, por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. En 2016 fue reconocida como una de las 50 líderes de marketing por la revista Mercado 2.0 y en 2017 fue nombrada una de las 100 mujeres poderosas por la revista Expansión. Y en 2018 por PR News le otorgó el Top Woman in PR en 2018. Amanda, bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Porque estoy en mi celular lidiando con fallas de Zoom y demás. Muchas gracias. Me gustaría que me ayuden con la presentación que les mandé. Y va muy en sintonía justamente con el tema de emprendimiento, porque yo les voy a hablar de cómo hoy las marcas tienen que hablar con propósito. La siguiente, por favor. Un segundo. Listo. ¿Sí la ven? No. No. Un segundo. Sí, les pido si cerramos cámara, solamente Amanda que quede con su cámara abierta, por favor. A ver, ¿ya la ven? Listo, ahí está. Sí, buenísimo. Entonces, un poco lo que les quiero decir y sobre todo ligando nuestra temática con el emprendimiento es que hoy más que nunca las empresas, grandes, chicas, emprendedores o no, tienen que lidiar con una convergencia de crisis urgentes, ¿no? Obviamente estamos lidiando con la pandemia global, pero además esta pandemia hizo y remarcó las desigualdades económicas, las desigualdades raciales, sobre todo por lo que vivió Estados Unidos. Claramente el tema del cambio climático es el llamado más importante de gobiernos y empresas, y el tema en materia de información de la desinformación o la polarización. La siguiente, por favor. Entonces, lo imperativo para que tu marca juegue un rol significativo en la vida de las personas, yo creo que, y lo decía la maestra al principio, cómo tenemos que ver el emprendimiento sí como un negocio, pero con una visión sobre todo de cómo podemos lograr jugar un rol significativo en la vida de las personas. La siguiente. Entonces, bueno, ¿no? Este reto es más importante que nunca por todas las razones que ya mencionamos. La siguiente. Aquí les leo dos citas que me gustan mucho. Dice, las personas exigen cada vez más de las marcas y esperan de ellas no solo consistencia, coherencia y transparencia en todo lo que hacen, sino justamente la capacidad de mejorar al mundo. En el viejo capitalismo, el negocio de las empresas era solo hacer negocios. En el nuevo capitalismo de las partes interesadas o stakeholders, las empresas son las mejores plataformas para hacer el cambio. Este quote es del CEO de Salesforce, pero me gusta mucho porque justamente habla de cómo las empresas son la mejor plataforma para hacer el cambio. Empresas grandes o empresas chicas. La siguiente, por favor.
Esta lámina es muy interesante porque justamente el modelo tradicional y la visión de negocio tradicional solía verse así. Lo más importante era el retorno a los accionistas, nos debíamos siempre a los accionistas, operaciones, productos y servicios y la estrategia de negocio, ¿no? Y obviamente totalmente aislado o separado estaba todo el compromiso de responsabilidad social o en muchos casos las fundaciones de las propias empresas. Entonces, este modelo era el modelo tradicional. Y hoy, la siguiente, por favor. Justamente mi visión y mi punto de vista y sobre todo con lo que les quiero dejar es que hoy las estrategias de negocio tienen que alinear ambición, valores y el impacto que van a tener. Lo repito, ambición porque sí somos un negocio y no es que queremos no, ser pura filantropía, pero justamente la nueva visión del negocio alinea ambición, valores e impacto y ya no está el tema social a un lado, sino es parte intrínseco de la estrategia de negocio. La siguiente, por favor. Algo que me parece también muy oportuno y que sí lo quiero mencionar, se ve un poquito raro, ahí no sé si soy yo o la lámina se ve medio chistosa. Ahí está ya. Pero bueno. ¿Ya la logras ver, Amanda? No, ahí está. El otro tema que es bien importante es justamente el reporte del ESG, ¿no? Este concepto de Environment, Social and Governance, cómo se integra el negocio y también aplica a los emprendedores y aplica a los startups. Estábamos acostumbrados a pensar que esta idea de ESG solo era para las grandes, ¿no? Transnacionales. Y yo lo que les quiero transmitir es que todo lo contrario. Hoy los nuevos emprendimientos toman en cuenta mucho más el tema del medio ambiente, están mucho más conscientes de los aspectos sociales y tienen que operar bajo una gobernanza, un gobierno corporativo transparente. Y creo que una de las ventajas que tienen las startups o los emprendedores es que son mucho más ágiles y flexibles, ¿no? Justamente para poder integrar esta visión de ESG a su negocio. Y también otras dos ventajas que tienen los emprendedores es que ellos operan naturalmente más, de forma más circular y ya están digitalizados y eso permite y facilita la transparencia. Entonces, la visión de negocio tiene que considerar elementos de medio ambiente, elementos sociales y elementos de gobernanza. La siguiente, por favor. Entonces aquí siempre me gusta darles como 6 claves y ser muy puntual y concisa para el liderazgo con propósito desde una óptica del emprendedor. La siguiente, por favor. Entonces, la primera tendencia o la primera clave es una estrategia proactiva del liderazgo con propósito. Es decir, no solo tenemos que estar pensando en la venta de productos y servicios que cumplen con la norma, pero también tenemos que ver cómo nos diferenciamos con base en valores y propósito. 2, ya no solo dependemos del word of mouth, de medios tradicionales y de pauta o publicidad, sino que también es necesario definir una narrativa proactiva y activar una campaña reputacional. ¿Cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo estamos activamente participando en la comunidad? Antes, ¿no? Solo pensamos en relaciones con clientes y todo este rollo del desarrollo de negocio. Hoy tenemos que mapear y fomentar a diferentes grupos de interés prioritarios. Es decir, hoy no solo nos debemos a los accionistas, sino, por ejemplo, post pandemia, el empleado salió más fortalecido que nunca. ¿Qué tipo de relación tenemos con los empleados? Los empleados conocen nuestra razón social, conocen nuestro propósito y también pensar en alianzas multisectoriales. Me parece que ese es un elemento clave en el combate, por ejemplo, al cambio climático. Nadie lo puede lograr hoy solo. Entonces, hoy como emprendedores, ¿cómo generamos alianzas, ya sea con organizaciones de la sociedad civil, con universidades y o también con empresas grandes? Antes solo reaccionábamos cuando había un evento negativo. Hoy tenemos que ser mucho más
tenemos que tener una cultura preventiva y anticiparnos y manejar el riesgo de una forma mucho más proactiva. Yo siempre digo que la esperanza no es una estrategia. Esperar y rogarle a Dios que no nos pase nada no es una estrategia. Tenemos, aun cuando es un negocio pequeño, pensar en tener una cultura preventiva. La siguiente, por favor. Entonces aquí el primer tema que me interesa es cómo definimos y hablamos del propósito, ¿no? La palabra propósito suena muy bonito, pero cómo se conjuga el concepto del propósito de negocio. Y realmente el propósito tiene que ver con es una combinación entre tu portafolio de productos y el negocio, tu cultura y valores y tu estrategia de crecimiento, siempre tomando en cuenta contexto, riesgos y tendencias. Y el propósito justamente es la sumatoria, si quieren verlo así, de estos diferentes elementos. El propósito no puede estar aislado de tu core business porque entonces no es sustentable o sostenible en el tiempo. Tiene que siempre tomar en cuenta y ser congruente con tu cultura y tus valores, y sobre todo tienes que entender que tener un propósito y una visión que va más allá del negocio es redituable y te va a beneficiar en tu estrategia de crecimiento. La siguiente, por favor. Y entonces es una evolución en la manera de cómo contamos nuestras historias y cómo nos definimos inclusive como emprendedores, y sobre todo cómo definimos el propósito de nuestra historia. Inclusive yo diría que los emprendedores tienen una ventaja competitiva justamente en contar su historia, porque realmente tienen muy claro y hablan mucho de la visión y de su misión, a diferencia de los grandes corporativos que seguramente en muchas ocasiones definieron su misión y visión hace muchos años. Hoy tienen que ir ajustando y reinventando quiénes son, pero el emprendedor lo tiene muy claro. Además, la historia es su herramienta básica de venta para poder lograr que gente crea en su proyecto e invierta. Entonces, un poco lo que yo les quiero transmitir es que para hablar de propósito tenemos que un poco cambiar como veníamos hablando. En lugar de empezar por el qué hacemos y cómo lo hacemos, tenemos que hablar del por qué lo hacemos. ¿Qué queremos lograr a través de nuestro negocio como plataforma de cambio para hacer este mundo mejor? El por qué es lo que más cuenta. La siguiente, por favor. Entonces, esta es un poco la anatomía de una empresa con propósito, ¿no? Que creo que es una buena forma de entender cuando hablamos de una empresa de propósito a qué nos referimos. Entonces, definitivamente, y sobre todo los emprendedores, como bien lo decía, tienen ya una visión cautivadora. Dos, tienen que pensar en alianzas y en diferentes grupos de interés. Tienen que tener valores muy claros, ¿no? Definitivamente cuenta cómo comunican y sobre todo cómo logran el engagement o llamar la atención o ser relevantes. Definitivamente estamos partiendo de una estrategia corporativa y tener claro cuál es tu mapa de crecimiento. Sin duda, innovación, ¿no? Continuamente estar innovando, transparencia, rigor en la transparencia de lo que hacemos. Y por último, el activismo del CEO o el activismo del propio emprendedor. Es bien importante no solo depender de la empresa para vincularse, sino el propio líder de la organización, el propio emprendedor, tiene que estar activo y tiene que estar apoyando visiblemente las causas sociales ligadas a su propósito. La siguiente, por favor. El tercer tema clave es esta idea de alianzas, ¿no? Estas alianzas multisectoriales no solo legitiman el propósito de las empresas, pero también ayudan a resolver los grandes problemas. Es decir, gobierno con iniciativa privada con el sector educativo y una ONG, una empresa grande con una empresa emprendedora. Vean los casos de Adidas, por ejemplo, ¿no? Que está sacando tenis, que la suela está hecha a base de plástico reciclado. Eso es gracias a un emprendimiento de un emprendedor, ¿no? Muy chico. Entonces, Adidas haciendo una alianza con un emprendedor. Es decir, ya no podemos pensar que los grandes problemas se van a resolver unilateralmente. Entonces, creo que eso es bien, bien importante, tener claro cómo desde el emprendimiento y como emprendedores estamos conectándonos y estamos haciendo alianzas para llevar nuestro negocio al siguiente nivel. La siguiente, por favor. Definitivamente la innovación
y los contenidos motivan el engagement. Obviamente yo hablando desde una perspectiva de comunicación y relaciones públicas, siempre me toca hablar de cómo nos comunicamos, en qué canales nos comunicamos y cómo logramos conectar con nuestro público. Entonces, definitivamente tenemos que estar ofreciendo mucho mayor contenido en tiempo real. Lo estamos viviendo. La pandemia además nos volvió de alguna manera tecnológicos y conectados a todos. Cosas como video streaming en vivo, realidad virtual, realidad aumentada, medios pagados con medios editoriales. Es decir, el futuro para las causas empresariales ya no es el boletín de prensa. Ya no podemos pensar que dar a conocer nuestro propósito nada más de boca en boca o vía el comunicado de prensa es suficiente. Y les quiero enseñar en la siguiente lámina algunas ideas para dar a conocer su propósito y su empresa. Definitivamente el uso de imágenes, definitivamente formatos largos como el podcast y el audio. Después de 2 años en pandemia han cobrado una mayor relevancia. La gente está buscando menos cosas visuales porque está muy cansado de ver tanto streaming y está regresando mucho al audio. El formato largo del podcast, conocer expertos, saber de temas a mayor profundidad está generando mucho interés. Definitivamente la data de voz es algo en tendencia que también tenemos que considerar. Los nuevos influenciadores ya no van a ser el influenciador, ¿no? el influencer tomándose fotos, sino inclusive Amazon, Alexa, Waze, son nuestros nuevos influenciadores. ¿Cómo podemos estar en el mapa de esos canales y usar la data de voz a nuestro favor? Alertas, chats, videos, memes, GIFs, y yo agregaría el uso de tu propia página de internet. Ese se ha vuelto un canal súper, súper relevante. Antes nos metíamos a las páginas de internet solo para ver la dirección o horarios de nuestras tiendas o marcas favoritas. Hoy es una oportunidad también para conocer sus valores, para entender su propósito y también para compartir de una forma transparente lo que estamos haciendo en la comunidad. La siguiente, por favor. Y obviamente la narrativa nunca había sido más importante, es decir, el propósito debe ser una historia que se cuente, en el que se pueda participar. Un propósito sin narrativa sencillamente no existe. Entonces, iniciativas que simultáneamente defienden principios y construyen diálogos tienen la gran oportunidad de construir. Es decir, la historia alrededor de nuestro porqué genera esa conexión que estamos buscando en el público. Porque tuve la oportunidad de hablar con 2 emprendedoras de Ben & Frank, que son las creadores de los lentes, y obviamente ellas decían que mucho de su propósito era su experiencia personal cuando ellos compraban lentes, porque ellas, las fundadoras, claramente usan lentes, sentían que en el punto de venta la persona que te atendía sentía cero empatía por tu necesidad de comprar lentes ni por qué estabas buscando lentes y todo lo que implica el necesitar lentes, y que nada más era como una persona que traía llaves en mano abriéndote las diferentes secciones para que checaras lentes. Había una cero conexión, y ellos en torno a su propósito de crear una comunidad mucho más amigable para la persona que está buscando lentes, crearon una narrativa alrededor de su propósito que se llama 4 ojos. Y toda la narrativa alrededor de tener 4 ojos me pareció un muy buen ejemplo de una narrativa alrededor del propósito. La siguiente, por favor. Sin duda, siempre, creo que se saltó una, se saltó un ejemplo de Patagonia, exacto. Este es un buenísimo ejemplo, siempre me gusta enseñarlo, de la marca de ropa Patagonia, que tiene muy claro y una gran narrativa alrededor de su propósito, como una empresa que quiere que estés experimentando y viviendo el mundo de la naturaleza y el mundo exterior, y que realmente en esta narrativa lo que dicen es: no compres esta chamarra, somos una empresa retail, vendemos chamarras, pero justamente no quiero que compres esta chamarra porque quiero que reutilices tus chamarras, que aprendas a lavar tus chamarras mejor y
que yo te ayude a reciclar y darle más vida a tu chamarra. Entonces me parece increíble y sobre todo contrasentido. En lugar de decir compren, nos están diciendo no compren y mejor te explico y te comparto mis valores y mi visión que tengo hacia el medio ambiente por la comunidad y por el mundo en general. Entonces este ejemplo es increíble y Patagonia es un gran ejemplo si quieren buscar y tener una buena referencia de una empresa que tiene muy claro su propósito y lo utiliza a su favor, es Patagonia. Ahora sí, el último factor clave. Siempre transparencia, definitivamente la transparencia y cómo nos comprometemos, cómo mostramos justamente los procesos que estamos haciendo para cumplir ese propósito son bien importantes. Muchos de nuestros clientes, que son la verdad empresas más grandes, nos dicen es que no podemos hablar de inclusión y diversidad porque la verdad es que nos falta mucho. Y yo lo que les digo es que hoy aceptar y hacer un diagnóstico objetivo de dónde estás con respecto a un tema social que buscas avanzar es válido. Se vale decir dónde estás hoy y qué objetivos tienes hacia adelante y sobre todo cómo vas a ir midiendo ese proceso y esa evolución y sobre todo cómo vas a compartir para que sea creíble y congruente tu propósito con lo que estás haciendo al interior de la empresa, con lo que estás haciendo hacia afuera. Entonces, esos son los factores claves que estoy viendo de un liderazgo con propósito para las empresas, para los emprendedores del mañana y sobre todo, y con esto termino la siguiente lámina, es realmente piensen, don't make me buy, make me care. ¿De qué manera estás compartiendo que vas más allá de solo vender productos y servicios y que realmente eres una plataforma de cambio? Entonces, con eso termino y abro a preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Muy interesante la charla. Y pues mira, sí, empezaste a detonar ya en nuestra comunidad de estudiantes y profesores algunas preguntas que ya tenemos aquí en nuestro chat e invitamos a todas las personas que están siguiendo la transmisión a que hagan sus preguntas. Y bueno, comenzaría con la pregunta de Carla López. Amanda, nos dice, Amanda, ¿cuál es tu opinión sobre una startup de hoy que no cuente con el tema de medio ambiente? ¿Es 100% necesario para subsistir? ¿Qué riesgos trae? A ver, yo sí creo que definitivamente tienes que considerar un factor ambiental y responsable en tu DNA como empresa, como negocio. No digo que sea tu razón de ser estrictamente, pero me parece que mostrarte responsable con tu entorno sí es un deber ser. O sea, ya no es un lujo, sí es un deber ser. Que eso se vuelva el eje absoluto de tu negocio, no creo, pero sí me parece relevante que tomes en consideración factores ambientales y sobre todo de respeto al medio ambiente. Ya no es suficiente. Acuérdense, venimos de un mundo, yo me acuerdo, donde el cliente me decía, es que Amanda, quiero dar a conocer que soy industrial limpia. Pues más te vale, ¿no? O sea, eso ya me parece que es parte de cómo operamos. Pero hoy nos interesa entender no solo lo que estás haciendo por no afectar, sino más bien qué estás haciendo por mejorar. Y sí creo que en una narrativa y en la narrativa que envuelve y sobre todo va alrededor, no tienes que ser una empresa medioambiental, pero sí tienes que mostrar responsabilidad. Muy bien, Amanda. Paola Illescas nos pregunta, dice, mi sueño siempre ha sido tener un pequeño negocio. ¿Qué tip le darías a alguien que nunca ha emprendido? Híjole, yo creo que están en su mejor momento porque tienen más canales y más oportunidades de conexión que nunca antes. Piensa en un emprendedor que usa Instagram para vender sus productos comparado con una tienda como Liverpool. En Instagram, tanto Liverpool como el emprendedor tienen exactamente el mismo espacio, el mismo frente y la misma oportunidad para comunicar. Quizás Liverpool, ¿no?, tenga más pauta y más dinero, pero lo que les quiero decir es que yo creo que deberían de tener menos miedo porque hay muchas más formas de darte a conocer
hay muchos más canales de comunicación y estamos mucho más ávidos y receptivos a nuevas marcas. Les voy a dar un ejemplo, véanlo con todo el tema y la tendencia de productos naturales en la comida. La verdad es que te importa más el ingrediente que la marca. Entonces, el entorno me parece que es un muy buen entorno para lanzarte. Y también yo digo que tienes que fijarte objetivos sencillos y realizables para motivarte a realmente lograr este emprendimiento. Es decir, no te fijes estos objetivos inaccesibles, intocables. Quiero vender 1 millón, no tengo idea, ¿no? Pero creo que estás en el mejor momento y yo motivaría a que tuvieras objetivos pequeños, realizables para motivarte a continuar emprendiendo y haciendo tu negocio más grande. De acuerdo, Amanda. Déjame leerte tres seguidas para que le podamos dar claro. velocidad. Pero fíjate que aquí hay una muy interesante que te pregunta, se me olvidó, Paola, ya está. Renata Villanueva nos dice, como publirelacionista, ¿consideras que TikTok es útil para mostrar un negocio? Y luego también Jocelyn Castro te pregunta, dice, tengo una duda un poco personal, ¿a quién admiras, en qué te inspiras para ser como eres? Padrísimo. TikTok, la respuesta es sí. Les voy a dar un ejemplo interesantísimo. TikTok ha reactivado el mundo, por ejemplo, de los libros y el mundo editorial. Se ha vuelto una plataforma buenísima para que gente comparta y recomiende libros, ¿no? Algo que nosotros con un cliente editorial nunca habíamos ni pensado ni considerado. Para nosotros siempre era la FIL y vámonos a la FIL y vamos a hacer todo un esfuerzo de relaciones públicas en el contexto de la FIL. Hoy te diría que tener a influenciadores lectores en TikTok puede ser un mecanismo mucho más efectivo para recomendar libros y promover libros. Entonces TikTok definitivamente funciona, lo dominamos y lo estamos usando full, no, la verdad es que no. Mi mayor contacto con TikTok es a través de mi hija de 13 años que se guía y se educa en muchos sentidos y en muchos temas vía TikTok, pero definitivamente creo que es un canal muy interesante que hay que entender bien y hay que aprovechar bien. Con respecto a una persona que admire, yo creo que suena trilladísimo, pero admiro mucho a mi mamá, porque mi mamá cuando yo era chica empezó a trabajar en una época en donde muchas de las mamás de mis amigos no trabajaban y a mí me daba mucha pena aceptar, ¿no? Que mi mamá trabajaba porque eso significaba una serie de cosas, ¿no? Y hoy la verdad es que me enorgullece mucho que mis hijos me vean en acción, que sepan que la vida que tienen es porque mamá y papá trabajan y sobre todo porque busco también crear un impacto a través de la comunicación y las relaciones públicas. Entonces, pero lo voy a pensar, voy a tener una respuesta un poco más bonita para esa pregunta. De acuerdo, Amanda. Mira, de Yosunue Orihuela, dice, al emprender, ¿qué te motivó? ¿Qué consejo le darías a un admirador de todo tu increíble trabajo? Dice, gracias, por cierto, por enseñarnos tanto. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que Weber Shandwick en México realmente es un emprendimiento porque abrimos la oficina hace 6 años, estaba yo solita, yo digo que arrancamos mi celular y yo, ¿no? Y hoy somos un equipo de 100 personas, de 100 consultores en comunicación, entonces es un viaje increíble. Claramente mi emprendimiento fue un poco diferente porque este es un gran corporativo, ¿no? Es una agencia global que tiene oficinas en 120 ciudades, entonces nunca, yo digo que fui emprendedor sin hipotecar mi casa y teniendo una quincena, que es una muy buena combinación, la verdad, y admiro mucho a la gente emprendedora. Yo creo que para mí fue pedir ayuda, o sea, levantar la mano, en mi caso, con la red global, invitar a gente global, expertos que vinieran a México, que mostraran a clientes mexicanos diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes metodologías, diferentes puntos de vista, formas de operar y hacer relaciones públicas. Entonces, una definitivamente es pedir ayuda. 2, trabajar en equipo. Me acuerdo que yo podía contratar a 4 personas y tenía yo la duda, híjole, contrato a un asistente personal para que me ayude, que sería maravilloso,
o contrato a un creativo. Y la verdad es que dije, pues mejor el creativo, va a ser más rentable a la larga tener a una persona creativa. Entonces, yo creo que también hacer equipo y ser bastante práctico con el equipo que contratas, ¿no? Entonces, en vez de pensar solo en mis necesidades, pensé un poquito en el big picture que era el negocio y por eso me fui por un creativo en lugar de un asistente. Esos serían como algunos de mis ejemplos. Alguien que firma como PL te da las gracias. Y Melanie Gutiérrez dice, qué padre, contiene una duda. ¿Cómo son las métricas ESG? ¿Podrías mencionar algunos ejemplos? Sí, sí. Bueno, definitivamente hay métricas, que eso ya es ganancia, porque creo que algo que nos pasaba es que cuando estábamos haciendo responsabilidad social tradicionalmente hablando, ¿no? Que la gran empresa tenía sus programas de responsabilidad social, la medición era un informe en donde compartíamos los resultados, pero sin indicadores o sin objetivos a futuro. Es decir, repartimos X número de cobertores, pero no nos comprometimos a mejorar no sé, estoy inventando, pero lo que les quiero decir es que el ESG, que tiene diferentes indicadores, tanto en temas ambientales, te obliga a reportar de una forma uniforme. También no te puedo dar indicadores claros porque en cada rubro hay indicadores diferentes. Uno es tu huella de carbono, otro es el rigor y transparencia que tienes para compartir tus resultados. Pero lo que sí es que pone o equipara los resultados financieros a los resultados sociales. Es decir, que te obliga a empresa a reportar de la misma forma que reportarías tus ganancias o también tus logros sociales. Y eso lo hace muy relevante porque le da una formalidad a tu impacto social que era muy necesario en el mundo de los negocios. Y hoy lo que estamos viendo es que los grandes inversionistas se están fijando y están buscando empresas que efectivamente están reportando no solo sus números, sino también su impacto social. Muy bien, Amanda, muchas gracias. Mira, Félix te pregunta, dice, ¿existen algunos tips para redactar un propósito sin que parezca una misión o un eslogan? Sí, esa es una muy buena pregunta. Sí creo que pensar, y por eso les puse esa lámina de los círculos, más que hablar de qué es y cómo, el por qué estás haciendo el negocio que estás haciendo, qué te motivó, dónde inició. Es más como la historia personal que motivó a emprender, ¿no? El que emprendieras en ese rubro, en ese tema. Algo tan sencillo como el caso de Ben y Frank con los lentes, ¿no? De un poco la discriminación que sentían, uno, por usar lentes, y dos, la experiencia tan fría y tan fea en las ópticas tradicionales, ¿no? Entonces puede ser algo que te motive, que te mueva. Es algo muy personal y muy ligado a los valores. Yo lo que siempre digo es que el propósito está muy ligado a los valores que caracterizan tu empresa o tu organización. Y la misión es un poco la definición de tu negocio, y la visión siempre es una visión aspiracional hacia adelante. Pero yo creo que está muy ligado todo. En muchas narrativas de propósito aprovechan también para recalcar sus valores y para compartir su misión y visión. Yo diría, para diferenciar, que el propósito tiene que ver más qué te motivó, el por qué, que la descripción que viene en tu misión, si eso hace sentido. De acuerdo, Amanda. Julieta Contreras te felicita, dice excelente ponencia. Y Fernanda Medina dice, gracias, Amanda. Y te pregunta, ¿crees que el activismo empresarial debe pensarse como una estrategia de esta época o nos llevará a modelos empresariales otros que pongan en jaque las lógicas capitalistas? Sí, yo creo que ya lo estamos viviendo y la pandemia solo aceleró la transformación de la visión empresarial. O sea, las empresas como nunca se volvieron empresas de salud que tuvieron que responder a necesidades de sus empleados muy sensibles. Hubo una intimidad que compartieron las empresas con sus empleados al ver dónde viven, cómo viven y qué necesidades tenían para poder trabajar en su casa. Y por otro lado, hizo mucho énfasis en el tema del empleado y las necesidades
que tiene el empleado con su empresa. Dos, al estar tan cercanos a temas tan dolorosos y tan fuertes como la propia pandemia, nos hizo cuestionar también para quién queremos trabajar, dónde queremos trabajar. Y si no empatamos con esos valores, probablemente en esta nueva perspectiva cambiemos de trabajo fácilmente y nos vayamos con una empresa que empata mucho más con lo que nosotros creemos. Entonces, sí creo que hay una transformación, creo que es un proceso, no es nada de la noche a la mañana, no digo que no exista el capitalismo, ¿no? Puro, pero sí creo que hay una visión transformadora a las empresas muy interesante. Muy bien, Amanda. Y por último preguntan que si ser emprendedor es sinónimo de ser disruptivo. Sí, creo que tenemos también como muy glorificado este concepto de la disrupción y estamos buscando siempre, y la disrupción no tiene que ser algo súper grande en donde estás cambiando, también puedes ser disruptivo en tu visión de las cosas, en las alianzas que haces, en tu forma de comunicar, es decir, la disrupción puede llevar muchos sentidos, no solo tiene que ser este producto que nunca has visto en tu vida totalmente innovador, también la disrupción puede venir en cómo lo presentas, cómo lo compartes o cómo lo vendes. Entonces, sí creo que la disrupción es interesante en cuanto a que te haga más relevante, ¿no? No la disrupción por la disrupción misma. Muy bien, Amanda, pues mira, has impactado en nuestras... ¡Ay, qué padre! ¡Qué gusto! Escribe, bueno, alguien que nada más puso la letra J, pero dice, soy tu fan, Amanda, felicidades. ¡Ay, qué buena onda! Gracias. Y además me estoy viendo, estoy en un centro comercial aquí hablando, entonces me da gusto que transmití mi energía y mi pasión por estos temas porque la gente me está viendo aquí muy chistoso. Estoy justamente, nomás les cuento, sí, afuera, sí, en un centro comercial en Oceanía, que está cerca del aeropuerto, que es el primer centro comercial en esta delegación, y es increíble ver cómo también otras zonas de la ciudad se están transformando y cómo las empresas y marcas están viendo nuevos puntos de contacto. Entonces creo que lo estamos viendo no solo en el negocio, pero también inclusive en el real estate, en los bienes raíces. O sea, en todo el mundo se está contagiando de esta nueva visión del activismo y de tener un propósito. Y la Ibero lo entendió desde sus orígenes. Yo creo que los valores de la Ibero son más relevantes que nunca, ¿no? En el actuar de los empresarios y los emprendedores del mañana. Pues Amanda, te agradecemos bastante que hayas estado con nosotros, de verdad. Este congreso, abrí con una conferencia tuya y con todos estos comentarios, tips que les das a los estudiantes, es verdaderamente enriquecedor. Y bueno, pues como dice nuestro congreso, estamos construyendo con visión, y qué mejor que con una visión de una mujer exitosa y que además tiene muy claro en dónde poner la mirada, ¿no? Sabemos de tus éxitos. No me quise extender en la lectura de tu semblanza porque en realidad me hubiera llevado media hora, pero la verdad es que muchas gracias, y creo que la comunidad estudiantil y los profesores nos quedamos muy satisfechos con todo lo que nos has compartido, y pues no me queda más que agradecerte, Amanda. Muchas gracias y muy orgullosa de ser parte de esta comunidad. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. El Patronato de la Universidad Iberoamericana agradece su participación en el Congreso Construir con Visión, emprendiendo ideas revolucionarias. Te esperamos a las 11:30 horas en la mesa de diálogo Hablemos de competencias emprendedoras, finanzas sustentables e impacto social. Gracias por ser parte de tu patronato.